mal en eso. Pero sin embargo, todos no decimos nada. Ese es el principal problema. Si no digamos nada, esto va a seguir igual. En lo que coincidimos casi todos los mexicanos es en el diagnóstico. México está en crisis y cayendo. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Piensan que si ignoran lo que pasa, evitarán que les afecte. Pero es importante saber lo que ocurre para poder cambiar nuestra realidad. Ya cada día se tiene que prescindir de un producto para poder comer y cada día eso pues afecta a la salud, afecta también a la población en cuanto a la educación. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir lo mismo que un niño que está bien nutrido. Entonces no hay mejoramiento de la vida, cada día el nivel de vida es peor y las condiciones, pues como ya lo vieron aquí, no, como que no hay esperanza para el futuro. Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera del libre mercado impuso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del erario público, se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. No se justifica lo que está sucediendo, ¿no? Que haya tanta pobreza, que haya tanto abandono, que haya inseguridad, que haya violencia. Yo antes pensaba que el problema de México tenía que ver con la desigualdad, estructural más profundo, que es un orden económico y una clase económicamente dominante dentro de este orden, que son los empresarios, no en general, porque hay empresarios que arriesgan su dinero, que hacen un trabajo productivo, sino a un sector en particular. Esta oligarquía que no solo gobierna, sino que también especula con el monopolio, que especula con la renta, que especula con la depredación del medio ambiente y con la sobreexplotación del trabajo. Esa gente que tiene el poder económico captura el poder político y el resultado fue esa gran concentración de ingreso y de poder. Me parece que ha sido un proceso de devaluación de la población. Se le ofreció a la burguesía mexicana el negocio de insertarse en la economía global. Pues ese negocio consistía básicamente en vender petróleo, desde luego vender turismo, una fuente de mano de obra más barata, pues para reducirle todas las condiciones laborales a los trabajadores de Estados Unidos. Este modelo que se empieza a aplicar en el mundo desde mediados de los 70 y se define que había que apostar por la privatización, que había que pensar en ayudar mucho a que los de arriba hicieran dinero, porque si había dinero arriba iba a permear. Para llegar a eso se tenía que entregarles a ellos, ¿no?, los bienes de las naciones, los bienes de los pueblos. ¿Qué tipo de riqueza es la que las instituciones han favorecido que se acumule? Y uno debiera pensar que esta riqueza no es precisamente la que se hace, diríamos, de manera honesta, produciendo y haciendo inversiones, sino la riqueza que se obtiene mediante los monopolios excluyentes. Vamos a ver, digamos, el Estado controló en México la banca completa. Y hoy el sistema financiero ha sido privatizado de nueva cuenta. El sistema financiero es la fuente de acumulación especulativa más grande de la humanidad entera. Estas grandes corporaciones económicas, legalmente, mediante reformas en el Código Fiscal, no es algo ilegal, tienen regímenes fiscales de excepción. Son regímenes fiscales que les permiten, por ejemplo, pagar menos impuestos sobre la renta que un profesionista liberal, que un médico, que un abogado, que un trabajador. No pagan en proporción a los beneficios que obtienen. Esa es una vía que les permite acumular riqueza. Han sido las prebendas, los apoyos ilegales, las leyes monopólicas, las concesiones fraudulentas, las que han construido el gran capital de este país. Se ha construido a la sombra del favor, la concesión para que tengas una televisión para toda tu vida, la utilización del Estado como el gran financiador del capital y de la oligarquía. Este modelo avanza en su salvajismo, en su barbarie, de manera progresiva. Es decir, se empieza con las desincorporaciones, con las ventas de entidades
unidades de propiedad pública, se sigue con el saqueo descarado, se sigue con el contratismo que permite transferir muchos miles de millones de dólares de la propiedad pública a la privada. Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, ¿sí? El sector metalúrgico, ferrocarriles, bancos, vías aéreas, un proceso de privatización siempre además teñido por el estilo mexicano, uso de poder, de corrupción, ¿sí? Entregarle a herederos, primos, amigos, cuates, ¿no? Parte del negocio. Una de las cosas que han hecho crecer seriamente en México las lógicas delincuenciales fue la entrada en vigor del modelo neoliberal. Podríamos pensar que es una violación masiva de derechos humanos a la población rural y a la población indígena, porque atrás de esto está el intento de reapropiarse del 60% del territorio nacional en manos actualmente de campesinos para pasar a manos privadas. Todo el esquema legal está diseñado de tal suerte que se protejan, se defiendan estos grandes intereses económicos y mediáticos que promueven este modelo económico, moral, entre comillas, de individualismo posesivo, de acumulación de la riqueza, de desmantelamiento de la solidaridad y la cooperación, de las redes de tejido social que antes existían en nuestro país. Salinas llega a la presidencia de esas condiciones y empieza a modificar las leyes, la constitución, y empiezan a entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares nacionales y extranjeros. Salinas impuso la agenda neoliberal, creó un grupo compacto con los beneficiarios del remate de los bienes públicos, quienes le ayudaron económica y políticamente a crear un poder transeccional. Vendieron Teléfonos de México, una empresa pública que tenía un gran potencial, que nos dijeron que estaba en quiebra y que resulta que un empresario lo compró por migajas y que utilizando la tecnología de Teléfonos de México de pronto se volvió el hombre más rico del mundo. La gente más cercana a Salinas fue la que se queda como empresa pública, con bancos, se quedan con las reservas de bienes de la nación. El presidente Salinas remató 18 bancos en 13 meses. Junto con su hermano Raúl y Pedro Aznar, secretario de Hacienda, personalmente repartieron empresas y bancos. En solo 5 años, entre 1988 y 1993, fueron vendidas más de 1,000 empresas estatales y unidades industriales. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas, los aeropuertos. Salinas dio por terminado el reparto agrario. Promulgó la reforma al artículo 27 constitucional, aprobada por el Congreso, que legalizó la venta de tierras ejidales y comunales. Modificó la ley minera y desincorporó reservas nacionales. Autorizó concesiones a particulares nacionales y extranjeros para explotar las riquezas mineras de México. Y, por si no fuera suficiente, derogó el impuesto a la extracción. Se llevan de todo y no dejan nada. Hay un dato que es revelador. Significó esto de saqueo. En 1988, la revista Forbes, que es la revista especializada en finanzas, donde aparece la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía en esa lista una familia mexicana, los Garza. Y al final del sexenio Salinas, la revista Forbes, de 1994, a conocer que ya hay 24 multimillonarios mexicanos que ya están en la lista de los hombres más ricos del mundo. En su conjunto acumulan alrededor de 48,000 millones de dólares. O sea, este es un dato, ¿no?, importante, porque refleja con claridad de cuánto fue el traslado de dominio de bienes de la nación, de bienes del pueblo, a particulares. En diciembre de 1994, la crisis financiera internacional, la fuga de capitales y la devaluación del peso
hicieron caer la economía mexicana 6.2%, como no había sucedido desde 1932. La primera decisión que tomó el presidente Zedillo fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, olvidando a los deudores y a la gran mayoría de los mexicanos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se rescató básicamente a los grandes banqueros, los intereses económicos con recursos públicos, y ahí participó el Ejecutivo, o sea, Zedillo, y participó también la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, avalando esa privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. El Fobaproa es un barril sin fondo. Zedillo prometió que el rescate bancario costaría 180,000 millones de pesos. Desde 1995 se han pagado intereses por más de 600,000 millones de pesos, pero la deuda sigue casi intacta. En 2010, el Instituto para el Ahorro Bancario tenía un adeudo de 1.300.000 millones de pesos. Este monto, se estima, solo podrá ser cubierto hasta dentro de 70 años. ¡Qué cosa más jodida! Todavía estamos pagando y estaremos pagando por décadas y décadas la presunta salvación del Fobaproa, y finalmente los bancos ni siquiera están ganando dinero prestando, ni siquiera están ganando dinero apoyando a los que invierten, están ganando dinero simplemente porque el gobierno les está pagando los intereses de una deuda que no está amortizando. Esto es especulación. Ya sin deudas, los banqueros rescatados vendieron sus bancos a corporaciones extranjeras, obteniendo enormes utilidades. El rescate carretero, pues, es otro ejemplo, en donde también las empresas que habían participado en las licitaciones para construir carreteras son empresas que tienen números rojos, que no son solventes, y el Estado tiene que, de nuevo, con recursos públicos, salvar a esas empresas, pues, para que no lleguen a la bancarrota. O los ingenios azucareros también es otro ejemplo de cómo se dio este proceso para salvar intereses económicos privados con recursos públicos. El gobierno de Zedillo terminó con 150 años de historia y regaló más de 24,000 kilómetros de vías de hierro. Zedillo se hace cargo de entregar los ferrocarriles a 4 empresas, sobre todo extranjeras. Con total descaro, al terminar su gobierno, Zedillo se fue a trabajar al Consejo de Administración de Union Pacific. Y en 2009 se integró al Consejo de Administración de Citigroup, dueño de Banamex, banco que él mismo rescató. Su ejemplo ha sido seguido por otros funcionarios. Adrián Layuz, director de Pemex con Zedillo, es consejero de la petrolera transnacional Schlumberger. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, es miembro del Consejo de Administración de Televisa. Y Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Salinas y secretario con Fox, hoy se desempeña como director de Telefónica. Gracias al empuje democrático de la sociedad mexicana, en el año 2000, el panista Vicente Fox ganó la presidencia de la República y acabó con más de 70 años del régimen priista. Sin embargo, pronto Fox traicionó sus promesas de cambio democrático y de combate a la corrupción. El mismo Fox, que cuando la campaña decía que iban a enjuiciar a Salinas y a su familia en su cierre de campaña en el Zócalo, en el 2000, habló de que iba a crear una comisión para enjuiciar a Salinas, terminó empatado con Salinas, asociado con Salinas. Actuando igual, Fox adoptó el mismo régimen, la misma política económica y continuó con la misma corrupción. Prometió la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Auspició el contratismo y la corrupción en Pemex. Hay un ejemplo gigastro de Vicente Fox, que al amparo del tráfico de influencias hicieron todos los negocios sabidos y por haber, en renta de buques, en renta de maquinarias. Hay toda una relación de las inconsistencias, de las revisiones que hizo la propia Auditoría Superior de la Federación. La desgracia nacional ha sido obra de un grupo de personas con nombres y apellidos, de partidos políticos y de grupos
empresariales que tienen responsabilidades. La oligarquía mexicana se hizo tan poderosa que se colocó por encima de las instituciones. Ellos son los que mandan el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, y tienen el control, que es lo que más les apoya para imponerse en los medios de comunicación. ¿Cómo se hace todo este acuerdo entre empresarios, políticos, del PRI, del PAN, para mantener este esquema político, económico, de dominación? Estos empresarios pues pagan las campañas de los políticos afines, y una vez que estos políticos afines llegan a las cámaras del Congreso, a las gobernaturas o a la presidencia de la República, pues esos políticos responden a los intereses de estos empresarios que financiaron las campañas, sobre todo el apoyo de las televisoras. Por lo mismo, pues en México no se garantiza el derecho a la información. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Ellos administran la ignorancia del país. La oligarquía ha construido una red de desinformación. Es muy importante. No puede ser democracia sin información. La economía de México no ha crecido prácticamente en 30 años. Se destruyó la planta productiva nacional y el campo, y se acabó con el estado de bienestar. Se olvidó que para que un país pueda crecer en forma sostenida, genere empleo, bienestar y condiciones que favorezcan la paz social, se requiere que el país produzca. El México rural ha quedado en la ruina. Nuestro país ha vivido en los últimos 30 años lo que yo llamo una guerra contra la agricultura campesina, contra los pequeños y medianos productores de nuestro país, para imponer un modelo de dependencia alimentaria, un modelo de alimentación chatarra y un modelo de desigualdad, aumentando la pobreza y la malnutrición de nuestro país. Los tecnócratas redujeron los apoyos a los productores, eliminaron aranceles y permisos de importación, también la inversión pública destinada al sector agropecuario. Desmantelando la producción nacional, dándole la espalda a los campesinos mexicanos y generando una liberalización que solamente ha beneficiado a un puñado de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales. Los empresarios pequeños y medianos pues son los olvidados del sistema y sus intereses son sacrificados a los intereses de los grandes empresarios monopólicos que son los que controlan al gobierno. El sector energético nacional dejó de ser prioridad. Pues tardamos muchísimos años, décadas, en construir empresas mexicanas del Estado con una fuerza técnica muy importante, y en los últimos 20 años prácticamente lo han ido desmantelando. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, con esto. Documental, ahí si lo quieren ver, se llama así. ¿Por qué México es un país de pobres? Así se llama, pero de todas maneras en la presentación ahí está. Ahí está el link si ustedes quieren ver. Lo que me gusta de ese documental son las cifras, los datos. ¿Dónde está mi presentación? Mostrar más. Ups. Bueno, antes de abrirlo, déjense los pongo aquí en el chat, el documento. Ya para que lo tengan y si se quieren ayudar a estudiar, pues ahí está. Aquí ya lo dejé en el chat, chicos. Bueno, se está quedando porque está un poquito pesado por las imágenes y eso. Aquí en el chat de Zoom.
Ya, ¿verdad? Ah, sí, se envió correctamente. Ahí dice. Bueno, muy bien. Vamos a ver rápidamente. ¿Qué es esto del neoliberalismo? Bueno, antes de pasar a lo del video, ustedes díganme, con lo que ustedes leyeron, ¿existe o no existe el neoliberalismo? ¿O es un mito como aquel mito del chupacabras? ¿Existe o no? Pues como se pinta, no. O sea, de hecho, tiene algo, pero como que a la vez también es turbio, ¿no? O sea, ni siquiera podemos decir que es un 50-50. O sea, como que hay cosas que vienen en el frente, pero a veces no. O sea, como que no se puede, está como que en un limbo. Bueno, yo pienso eso. Ok, muy bien. Alguien que me diga, o sea, si existe la teoría, si se aplicó en México o no, o es solo algo que alguien dice que existe, pero en realidad no existe. No sé, ¿qué opinión tienen ustedes? Yo, profesora, bueno, creo que sí se aplicó en México, pero no creo que esté funcionando actualmente. O sea, no, yo digo que es muy parcialmente lo que se aplica en México, al menos la parte de la separación de las empresas del Estado y todo eso. Bueno, siento que, y la libre competencia del mercado, pues también siento que no se da tanto en México, o no se da como lo pintan. Ujú, está bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera platicarnos algo? Bueno, si puedo volver a participar, nada Sí. más características. Es que, bueno, una parte dice que, bueno, su principal su característica es que habría libertad absoluta, ¿no? Como tal. Ujú, Pero bueno, eh, la defensa de la propiedad privada, pero muchas veces, pues sí, en la actualidad la defensa de la propiedad privada ya no está, bueno, yo pienso que no está como tal estructurada, ya que muchas veces esa propiedad privada, si no se tiene conocimiento como tal de ello, ya no es tuya, como tal. ujú, Y algo que me causa que yo sinceramente pienso que no está aplicando como tal es el libre mercado, ¿no? Si ellos pedían como libre mercado, creo que lo platicábamos clases anteriores, que usted comentó que también el libre mercado no existe como tal. ajá, Simplemente es como una forma de quitarlo, pero que no existe. ujú, Principalmente persigue una reducción de impuestos al gasto público. ujú. En la actualidad no hay una reducción de impuestos como tal, creo que hasta la fecha hay un aumento de impuestos. Yo lo veo así. Sí, 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 bueno, hay un aumento generalizado, pero pensé que ya estaba compartiendo mi pantalla, pero no, ¿verdad? Pero para los actores ahí involucrados, pues sí hay una reducción de impuestos, como lo decían, incluso hay sectores en los que no pagan ni un impuesto, no pagan ni un impuesto, ¿no? Como el sector minero. Ahorita no sé, ya no le he dado yo seguimiento al sector minero en específico, pero imagínense, ¿no? Que se puede extraer libremente los recursos. Siempre decimos, México es un país rico en recursos. Sí, pero ¿quién está extrayendo esa riqueza? ¿A quién le está explotando? ¿A quién se le está quedando? Ni siquiera son empresas mexicanas, son empresas canadienses, todo de que Canadá entra al Telecán, porque Canadá no quería nada de acuerdo con México, pero Estados Unidos no podía firmar un acuerdo bilateral con México, con todas las ventajas que quería tener. En ese esquema no, tenía que firmar un acuerdo de libre comercio, pero para que no se viera tan mal el asunto, o sea, que no fuera tan obvio que querían venir a saquear los recursos, pues obviamente tenían que invitar a Canadá, pero Canadá no le interesaba. La moneda de cambio fue, bueno, tú entras a México y te quedas con el sector minero. Y así fue, ¿no? Canadá se quedó con el sector minero. Pero bueno, vamos a ver, aquí vamos a ver aquí la escuela. Es muy largo lo que tengo aquí en la pantalla y por eso yo les pedía que ustedes también lo investigaran y que leyeran el consenso de Washington. ¿Sí lo leyeron, el consenso de Washington?
Ajá, es lo mismo, el consenso de Washington y el plan Brady. Se resume en 10 puntos. Ustedes lo leyeron y ahorita, bueno, y también a la par vieron lo del neoliberalismo. ¿Qué es el plan Brady y qué es el neoliberalismo? Los vamos a separar y luego ya los juntamos. Neoliberalismo es esta escuela del pensamiento económico que su principal objetivo va a ser decir cuál es la mejor asignación de los recursos o quién, qué individuo o qué organización o qué cosa asigna mejor los recursos. Ellos dicen, el Estado no asigna bien los recursos, pero hay que entender dónde nace, el corazón de dónde nace esto. El corazón de donde nace es clase alta, donde nace esto. A veces lo queremos como separar o caer en decir, no todos los ricos son malos, sino todos los pobres son buenos y cosas así de este tipo. Pero este es muy evidente. El neoliberalismo surge de una cúpula de poder que quiere regresar a tener ese poder y quiere tener una acumulación mayor porque el sistema actual ni siquiera es una crítica contra el socialismo, ¿eh? El neoliberalismo no es una crítica al socialismo, no es una crítica al comunismo, es una crítica al estado de bienestar tipo keynesiano. Es una crítica a que el Estado gane dinero a través de empresas, cuando esas empresas bien podrían ser de la propiedad privada y la propiedad privada ser quien está ganando ese dinero. Si nosotros vemos una tabla de pobreza en México, bueno, voy a dejar de compartir esto tantito. Voy a compartir otro documento. Si nosotros vemos una tabla de pobreza, por ejemplo, yo sé que esto es como ya más complejo, ¿no? Es mucha información de pronto. Al final les digo el resumen para que nos quedemos con eso. Aquí tengo este PDF que es de donde yo saqué. Por ejemplo, la pobreza. O sea, por ejemplo, vean, ¿no? Sistema neoliberal se instaura ni siquiera porque los gobiernos mexicanos quieran, ¿no? Viene otro gobierno y le dice, ahora vas a trabajar bajo este esquema. Ahorita vamos a ver qué es ese esquema y por qué le beneficiaba específicamente a Estados Unidos y también Gran Bretaña, que es donde se desarrollan ambos países. ¿Por qué le beneficiaba que en nuestros países se implementara este tipo de políticas, ¿no? Bueno, vean, por ejemplo, se instaura a principios, a mediados, a finales, durante la época de los años 80 y 90. Vean el nivel de pobreza, por ejemplo, aquí les habla, pues no cambia, ¿no? De hecho, no aumenta la pobreza, todos los años no aumenta la cantidad de pobreza, en América Latina. Pero déjenme ver si en mi documento venía de México, no creo que no puede ser aquí en este momento. Pero hay otra tabla. Por ejemplo, vean la evolución del gasto social hasta México. México tenía un gasto social moderado. Se reduce el gasto social. Vean, el gasto social pasa de 8.6 a 6.8 en el caso de México. Pero en todos los países, bueno, Colombia, ¿no? Pero casi en todos los países vamos a tener esta tendencia de que cae el Uruguay. Yo creo que Uruguay es uno de los países que se realidad sí aumenta. Uno de los otros, ¿no? Todos los demás se van empobreciendo con ese tema. Cada vez se va haciendo más agudo la pobreza. Vean la pobreza, por ejemplo, en 1980. Vean la pobreza, 136.9 millones. Y vean para el 200 millones de pobreza, ¿no? Cosas. Indicadores de la deuda, que es el que está impresionante. Vean, por ejemplo, la deuda total de la deuda. ¿No? Vean, por ejemplo, en los años 80 y vean en los años 90, en el 90
se dispara la deuda. Del 78 al 90. Bien, entonces hasta 12 años, pues, prácticamente 3 veces, ¿no? La deuda. En porcentaje del PIB, ven las deudas negativas que se adquieren. Deuda como porcentaje de exportaciones. Pago de intereses. Miren el pago de intereses. ¿A quién van nuestros intereses? Pues a quien está prestando dinero en América Latina, aquí en Estados Unidos. Transferencias de fondos. Vean. Aquí tenemos saldos positivos. Trabajamos en América Latina en general, pero se puede buscar también en México. Y vean acá la transferencia de fondos. Déficit. Por suerte. Sale mal. Pobreza en América Latina. Déjenme si encuentro una tabla aquí. Sí, de pronto como tengo otros documentos, ya no me acuerdo que necesitaba que la quería ver. Bueno, pero sí. Con esas soluciones interesantes. No. Bueno, dejo de compartir esto. Ahí está. Listo. Entonces, fue obviamente una época que beneficia mucho a Estados Unidos. Estados Unidos y Gran Bretaña son modelo de neoliberal. Pero ¿quién empieza a optar el modelo pro-neoliberal en esos países? ¿Quién? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se adopta? ¿Qué indica? El modelo neoliberal, a ustedes lo leyeron, tiene un montón de autores, de gente que se va a escapar un buen, ¿no? Ahorita, aquí sale el otro neoliberal. Ahí está de la sociedad del mundo. Pellegrini. ¿No? Ahí sabe qué hace, ¿no? Esa reunión. O sea, es una reunión donde están en contra, esta gente está en contra de Hayek, que es el que lleva la reunión, ¿no? Sí, se debe de Hayek. Von Hayek convoca a los que están, obviamente, los que quieren cambiar la línea que existe en ese momento. De todos ellos, digamos que los más fuertes de Milton Friedman, que es el que le va a dar fuerza a esta idea y va a seguir la línea, ¿no? Ellos son enemigos del bien, pero vamos a entender, todo esto es una guerra de poder primero en Estados Unidos. ¿Quién instaura una guerra en Estados Unidos? Ya lo vimos en el último video. Roosevelt, ¿qué partido es? Demócrata. Antes de Roosevelt, Herbert Hoover, republicano. No sé si están más o menos como los bandos en Estados Unidos. Ambos tienen nuestros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, los republicanos son los que vienen de Abraham Lincoln, ¿no? Los demócratas son los de Barack Obama, los de Biden, que está ahorita, los demócratas también, los de Ku Klux Klan, está el que asesina, ¿no? Supremacía racial blanca, que se llama igual supremacía racial, a lo mejor ustedes lo ven en las películas. Era la fuerza, una línea ultraconservadora de los demócratas, aunque ahora los demócratas se ven como de izquierda, pues tenían ahí su brazo de la derecha, que era de bueno, los republicanos son justamente los republicanos con Ronald Reagan son los que van a meter la idea de el neoliberalismo, porque entendemos que este es el problema más allá de solamente el dinero, de cómo generar riquezas. Esto ya va a ser un problema de quién va a tener esa riqueza. Entonces, la escuela neoliberal tiene esta característica de que ahora están peleando de quién va a tener esa riqueza. Estos están en contra del
el gobierno demócrata, porque aparte ellos dicen, se le está dando tanto poder, o sea, el Estado está dando mucho poder económico, el Estado ni poder político, estamos camino a un totalitarismo, ¿no? Se necesita otra fuerza. Bueno, este es el argumento, se necesita otra fuerza que le haga contrapeso al Estado. Aunque en el caso de México, se necesita otra fuerza que le haga contrapeso a las empresas. Porque ¿cuánto tiempo en México las empresas dictaban al que iba a ganar? Y el caso más visible, las próximas elecciones, no las últimas, las anteriores, las de Peña Nieto, o sea, un presidente sí, no dudo que haya ganado las elecciones democráticamente en las urnas, pero totalmente manipulada, ¿no? La elección, o sea, manoseada para hacerlo quedar bien, para o sea, discursos acomodados, proyección en la pantalla, bueno, la boda y todo, ¿no? Cuanto gusten y manden. O sea, una cosa absolutamente de las empresas poniendo a candidatos o gobernadores afines a sus fines, ¿no? Pero este ya sería el otro extremo, ¿no? Ahora el extremo del liberalismo. Pero bueno, vamos a regresar a por qué están en contra, por qué están en contra de ADEDIL, por qué están en contra del estado de bienestar, ni siquiera keynesiano o socialista, sino un estado, y fíjense cómo son de manipuladores, porque hoy en día, si tú estás en contra del neoliberalismo, ¿de qué te tachan? De capitalismo, de comunista o socialista, ¿no? Eso es de lo que lo tachan, pero el neoliberalismo ni siquiera está en contra de eso, está en contra del estado de bienestar tipo keynesiano, ellos van a estar a favor de la protección a la propiedad privada, de la privatización de todo lo que es la producción. Porque están viendo que hay muchas ganancias que se pueden obtener de empresas estratégicas, pero esas empresas las tiene el Estado. Entonces, para que haya una mayor riqueza, el Estado las tiene que liberar. Que libere a las empresas buenas, ¿no? Es como